Bueno, pues dicho esto, entramos a nuestro plato fuerte, que es, los combustibles. Vamos a hablar sobre la comparación de los mismos en cuanto a emisiones. Vamos a comenzar por ahí, manejo, tema de seguridad. Pero bueno, las emisiones, como dijimos, es algo demasiado importante. Acláranos, coméntanos, explícanos, por favor, Alex, sobre las emisiones de los diferentes combustibles que utilizamos aquí en la República Dominicana. Bueno, Luis, ya tú hiciste una muy buena introducción, me ahorraste la introducción del tema. Y esto que voy a decir no es nada nuevo, seguramente ya en algún programa anterior lo trataron. Pero lo que está ocurriendo es que el mundo está evolucionando, el mundo está cambiando. Y dentro de los aspectos ambientales, el cambio climático es uno de los principales factores que están afectando al entorno. Desde ese punto de vista, hay muchas iniciativas, muchas acciones que se están llevando a cabo de parte de los gobiernos, de parte de distintas instituciones, a través de pactos, de convenios globales para poder reducir este número o esta cantidad de emisiones de CO2. Pero en términos generales, lo que se está buscando es llegar a tener una economía baja en carbono. ¿Qué significa esto? Que en un futuro cercano o en un mediano plazo, nuestros procesos productivos cada vez tengan un menor consumo de productos derivados del petróleo. ¿Qué logramos con eso? Tener menos cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y, como bien dijiste hace poco, menos cantidad de emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales componentes que se producen en la combustión de los productos derivados del petróleo. Ahora, ya tú lo dijiste, acabas de leer un reportaje de un periódico, del periódico Hoy, y los científicos también nos lo estaban diciendo y lo estamos viviendo. Esto es una realidad. El sobrecalentamiento o el calentamiento global producido por esa sobregeneración o esa saturación de gases de efecto invernaderos producidos por acciones antropogénicas. Entonces, se prevé que en un futuro, pues no muy lejano, en un futuro previsible, llamémoslo así, si no cambiamos, si no damos un cambio en nuestro estilo de vida, podría generar impactos negativos en la humanidad. Es por eso que este concepto de una economía baja en carbono resulta ser una alternativa para evitar un cambio climático catastrófico, y también es un predecesor de lo que ya se habla en algunos países desde hace algunos años, de lo que se denomina la famosa sociedad de cero carbono o una sociedad de energías renovables. Básicamente eso es el concepto o hacia dónde está evolucionando la materia ambiental en temas de cambio climático. Ahora, dentro de este famoso cambio climático, dentro de esta transición, hay un aspecto, hay un factor que es fundamental y que es el transporte. Y no solo a nivel de República Dominicana, sino a nivel mundial. El transporte es uno de los generadores de mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de transporte, indefectiblemente entonces hablamos de nuestros amigos, los combustibles. Y aquí es donde ingresa nuevamente el GLP, el gas natural, la gasolina y todos los combustibles que tenemos en el mercado. Si hablamos ya de estos combustibles y hacemos una comparación de las distintas emisiones que cada uno produce, es importante que entendamos y que conozcamos que a lo largo de los últimos años se han desarrollado muchas simulaciones, se han utilizado distintas metodologías para tratar de determinar cuál es ese porcentaje de emisiones si comparamos el GLP, el gas natural, la gasolina y el diésel. Pero en términos generales, si hablamos de las distintas fuentes de energía, podemos decir que los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos
o ahora estos vehículos famosos impulsados a hidrógeno son las que menos cantidades de emisiones generan. Sin embargo, a estas tecnologías se asocian algunas otras problemáticas, por ejemplo, el manejo de las baterías de litio de los autos eléctricos o problemas relacionados a la seguridad con el almacenamiento del hidrógeno en autos. Entonces, esto también va a estar asociado a un tema de costos que en algún momento y paulatinamente, como vayan transcurriendo los años, seguramente se van a ir solventando, se van a ir siendo eficientes. Pero hoy hay un tema de que sí, de este tipo de energías son menos contaminantes, son más amigables con el entorno, pero tienen problemas asociados. O sea que para que el radioescucha esté consciente, cada fuente, independientemente de la que sea, tiene un impacto ambiental. Lo que estamos buscando son las que tienen mucho menor impacto, pero todas, no hay fuentes de energía, ya sea para movilidad, para generación eléctrica, lo que sea, que no tenga un impacto ambiental. Y de eso, entonces, de las diferentes medidas de los impactos de cada uno, creo que vamos a hablar ahora cuando regresemos de la pausa. Así es. Continuamos con el contenido amplio e interesante de nuestro programa Energía, Combustibles y Más, con nuestro invitado Alex, quien nos estaba hablando hace un momentico sobre los niveles de emisión que se pueden identificar en cada fuente de combustible, cada fuente de generación para las actividades cotidianas que nosotros hacemos. Luis remarcaba que, bueno, por la naturaleza del insumo, pues independientemente de la fuente que sea, tendrá algún impacto ambiental. Lo que tratamos de identificar y el mensaje que queremos llegar hoy es ver cuál es el de menor impacto y hacia ahí pues potenciar los esfuerzos para que sea el que se mantenga. A ver, cuéntanos, Alex, por esa línea, ¿cómo vamos? Mira, efectivamente, finalmente, mientras se van desarrollando este tipo de tecnologías y ya las grandes empresas a nivel mundial están desarrollando laboratorios o han desarrollado áreas específicas dentro de su empresa de investigación para, yo comentaba con alguien hace un par de días, cambiar su enfoque. O sea, las grandes empresas de producción y de exploración y de producción de petróleo están modificándose ahora para convertirse en empresas energéticas, porque el futuro es ese, es decir, vamos a ir reduciendo la comercialización, la producción de petróleo y generar energías alternativas cada vez más amigables con el entorno. Entonces, mientras esto ocurre, lo que tenemos que seguir haciendo es utilizando combustibles más amigables. Y entonces aquí es donde entra la comparación entre los combustibles convencionales y tradicionales, valga la redundancia, como la gasolina o el diésel, y estos productos que en muchos países son denominados alternativos, como el gas licuado de petróleo o el gas natural licuado. Entonces, el GLP y el gas natural son considerados productos que nos van a ayudar a reducir las emisiones de CO2. Si comparamos únicamente el GLP con el diésel en materia, o hablando en particular del CO2, el GLP puede llegar a producir hasta un 30% menos de emisiones que el diésel y puede llegar a generar hasta 20% menos de emisiones que la gasolina. Escúchame, Alex, pues mira, ahora que comentas eso, me viene a la cabeza de que nosotros como país, pues no estamos tan mal en cuanto a emisiones. ¿Por qué? Porque tenemos un gran parque vehicular que funciona a gas licuado de petróleo y también un parque vehicular que está iniciándose y va en desarrollo del gas natural vehicular, a diferencia de otros países que pueden tener un gran porcentaje de los combustibles fósiles tradicionales sin alternativas, es decir, a diésel totalmente o a gasolina. Entonces, qué bien que nosotros por ahí nos estamos defendiendo y quizá pues esa es una de las razones que también no sentimos en la República Dominicana, digo de manera general, no cuando estamos en una urbe en un momento, sino de manera general, no sentimos ese aire tan pesado que en otros países se siente. O sea, que estamos utilizando las alternativas ya. Eso es así. Lo que pasa es que no está tan interiorizado, o el hecho de que el gas natural y el GLP sea
generado del petróleo, sea un derivado del petróleo, hace pensar a la gente que son productos contaminantes. Pero si los comparamos, como bien dices tú, con estos combustibles tradicionales, pues efectivamente la República Dominicana ha venido durante muchos años atrás implementando estas acciones y promoviendo una huella de carbono mucho más baja que en otros países que no tienen el GLP. Y ahora, si por ejemplo, otro de los valores, otro de los parámetros u otro de los elementos contaminantes que se generan en la combustión son los óxidos de nitrógeno. Y el GLP, para que tú veas, comparado con la gasolina, puede llegar a generar hasta 70% menos de óxidos de nitrógeno que en la combustión de los motores de gasolina, y hasta un 96% menos de NOx en motores a diésel. Entonces, en términos generales, el GLP y el gas natural son productos más baratos comparados con el petróleo, son productos más limpios y son productos más respetuosos y amigables con el medio ambiente. Ahora, yo solo quiero puntualizar algo. El GLP y el gas natural son productos amigables, sí, pero el gas natural en su estado puro, el gas natural en su estado, valga la redundancia, natural, es considerado un gas de efecto invernadero. Para que me entiendan mejor, tanto el GLP como el gas natural en el proceso de combustión generan emisiones, y generan emisiones mucho menor que los combustibles tradicionales. Pero si yo tengo un tanque de almacenamiento de gas natural y yo lo abro y ese gas natural se va a la atmósfera, entonces, debido a que el principal componente del gas natural es el metano, estoy yo contaminando y generando un gas de efecto invernadero. De hecho, en las plantas industriales, en las plantas de tratamiento de gas natural, en las plantas de separación, se utiliza o se aplica mediciones para identificar emisiones fugitivas de metano, porque precisamente son consideradas gases de efecto invernadero. Esto no ocurre con el GLP. Es decir, que si yo por alguna razón abro la válvula, que no lo debería hacer, pero tengo una fuga de GLP hacia el entorno, yo no estoy contaminando porque el gas licuado de petróleo no está considerado como un gas de efecto invernadero. Quiere decir que, bueno, para que la gente que nos escucha sepa, si dentro de los dos combustibles de más nobleza ambiental, pues por lo que te escucho, tendríamos que decantarnos por el GLP, por lo menos en cuanto al efecto que tiene para el medio ambiente, que es por encima del gas natural, ¿no? Sí, y a eso si le sumamos, Ignacio, algunas características particulares del GLP y del gas natural. Por ejemplo, el GLP se expande, lo hemos dicho, de su estado líquido a su estado gaseoso 260 veces. El gas natural se expande 600 veces cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, por ahí tenemos algunas diferencias. Ahora, otra de las cosas, sí, dime, Luis. Qué bueno que está tocando esta parte en cuanto a la parte medioambiental de los dos productos, porque desde hace tiempo vemos que hay un gran apoyo a todos los niveles del desarrollo del gas natural vehicular, lo cual aplaudimos porque es una muy buena alternativa, primero medioambientalmente, segundo para nuestros bolsillos, que es no menos importante. Entonces es muy bueno y eso lo aplaudimos, pero vemos que la razón principal de ese apoyo que se establece tanto en la parte mediática como en las regulaciones es que es un combustible limpio o que es el combustible limpio. Entonces se ha vendido la idea de que es tan limpio que parecería que es el único limpio o que es el más limpio dentro de los combustibles fósiles. Qué bueno que Alex Rivadeneira aquí casualmente pues nos está explicando sobre esta parte, y esto es bueno que lo atiendan incluso desde los estamentos primarios del Estado, incluso en la parte legislativa, como no, y por qué no la parte judicial de nuestro Estado. Y es que si entendamos bien que el gas natural es un combustible fósil, pero es un combustible limpio fósil, al igual que el gas licuado de petróleo.
Entonces, en el tratamiento que le demos en cada fase en la que estemos trabajando, debemos ser conscientes que no se debería privilegiar este gas más que el gas licuado de petróleo. Y menos aún cuando el gas licuado de petróleo tiene una infraestructura creada en la República Dominicana, ya está aquí, de almacenamiento, de transporte, de comercialización, de manejo, de seguridad, para entonces volcarnos en un apoyo a algo nuevo que quizás es menos amigable con el medio ambiente o igual. Y esto no se maneja igual. Incluso yo hasta he visto tratamiento de autoridades sobre el gas natural que lo asemejan a una fuente renovable de energía. Y eso es una equivocación bastante importante. Jamás en la vida pudiéramos confundir esto. Es un combustible fósil, pero limpio, al igual que gas licuado de petróleo. Fuentes alternas de energía son otras cosas. Por favor, no metamos al gas natural aquí. Eso es muy importante. Y solo para complementar, claro, hay alternativas del gas natural, digamos, que se produce de productos orgánicos. Pero también ya se habla del bio-GLP, que es producido también a través de, o es generado a través de materiales orgánicos, de fuentes orgánicas. Entonces, son productos, como tú bien decías, productos que son alternativos los dos. Ahora, esto es una apreciación muy particular mía. Y en algún momento he conversado con algunas instituciones del Estado y estamos trabajando en ello. Pero como tú bien dices, el país tiene una estructura instalada, una infraestructura instalada de GLP muy, muy grande. Y de hecho, si tú me permites, hicimos en algún momento, Luis se recordará, estuvimos conversando de algunos datos del nivel de penetración del GLP aquí en la República Dominicana. Y solo para que quien nos escucha tenga una idea, si comparamos el número de estaciones de venta de GLP vehicular por cada millón de personas, solo entre dos países muy similares, llamémoslo así, el Perú y la República Dominicana. En el Perú, que existe 3 veces más la cantidad de habitantes que en la República Dominicana, existen 39.7 estaciones de venta de GLP por cada millón de personas. Y en la República Dominicana, que tiene la tercera parte de habitantes, existe 105 envasadoras por cada millón de habitantes. Es decir, ya la infraestructura está creada. Entonces, si tenemos esa infraestructura creada, como bien tú dices, Luis, aplaudimos el hecho de que se sigan introduciendo nuevas alternativas para reducir las emisiones de CO2, pero tenemos un problema de seguridad latente con el GLP. Entonces, ¿por qué no invertir en fondos de inversión? ¿Por qué no ver los fondos de inversión que se están haciendo para el gas natural? ¿Por qué no tratar de hacer una alternativa similar para cambiar los cilindros que tienen los clientes en casa? Para cambiar los cilindros de los vehículos, Luis, que nos están generando accidentes y nos están generando problemas de seguridad en cualquier parte del país. Entonces, si estamos invirtiendo en poner una nueva fuente de energía, pues también regularicemos y hagamos esfuerzo para que el cliente, para que quien esté en casita hoy, pues simplemente tenga un cilindro de gas adecuado y reduzca el riesgo de tener un accidente en casa. Y controlado. Sobre esa parte de cilindro, la seguridad, la inversión, la regulación, tanto en materia de gas licuado de petróleo como en gas natural, que ya no se llamarían cilindros. Bueno, vamos a hablar ahora después de la pausa, porque también es un tema muy interesante e impacta directamente a todos los radioescuchas. Venimos después de la pausa. Su programa Energía, Combustibles y Más, y nos encontramos conversando con nuestro asesor y colaborador Alex Rivadeneira, específicamente sobre las emisiones en los combustibles. Y hablando de las emisiones,
vamos entonces hablando por los cilindros, que también se mete un poco en la seguridad. Los cilindros en gas licuado de petróleo y los tanques de almacenamiento en gas natural. O sea, y también los sistemas de combustión, los sistemas de combustión de todos los vehículos, qué se está haciendo al respecto, cómo vamos, porque son aspectos muy importantes que no se tocan. Se han estado tocando otros aspectos de parte del gobierno y otros estamentos, pero no estamos hablando de eso, que es lo práctico del día a día, cilindro y los sistemas de combustión de los vehículos. Y es así, Luis, lamentablemente tenemos un problema con los recipientes, los cilindros de almacenamiento que utilizan en el día a día para el gas licuado de petróleo. Y esto no es nuevo, es un problema que viene desde hace muchos años y que tenemos que en algún momento sentarnos todos los actores, todos los involucrados y buscar alternativas para poder solucionar este problema. Si comparamos los cilindros de gas natural y los cilindros de GLP, pues obviamente son distintos por las propiedades que tienen cada uno. Recuerda que la presión de vapor que tiene el GLP es mucho menor que la presión de vapor que tiene el gas natural. Entonces, esa es la versatilidad que te da el GLP para poder almacenarlo de una manera más sencilla, en un cilindro de acero, por ejemplo. En cambio, el gas natural es un producto criogénico que necesita de mayores medidas de seguridad para poder utilizar. De hecho, según lo que yo estaba leyendo en su momento aquí en el país, para tú poder abastecerte de gas natural, tú necesitas tener un certificado. Y ese certificado te lo otorgan cuando te instalan el sistema de gas natural, que tiene que ser en un sitio que está certificado y avalado por la autoridad. ¿Qué tanto se está cumpliendo ahora? Habría que verificar. Pero si al sistema de gas natural no le damos un mantenimiento rígido y estricto por las mismas características del producto, es muy probable que tengamos y empecemos a tener accidentes más serios que los que estamos teniendo con el GLP. Sí, mira, este tema del gas natural es interesante lo que está sucediendo. Fijémonos que en el precio del gas natural hay un margen, hay dos márgenes. Hay un margen que es el de SICOEX. Este margen fue establecido para el tema del mantenimiento, el cambio de la combustión de los vehículos, la parte técnica mecánica, la seguridad en la parte técnica mecánica de los vehículos, porque está bien regulado los periodos de chequeo, cada qué tiempo tiene que estar revisado, aprobado la conexión a gas natural, y todo esto conlleva pues inversiones y también pues para que la gente pueda comprar sus kits de conversión a gas natural. Entonces, este margen viene para establecer los parámetros y poder financiar y ayudar con los precios al respecto, para que eso nunca se quede. Pero ¿qué ha pasado? Que pese a que ya tenemos varios años trabajando con estos márgenes y se ha acumulado un dinero de esto, este dinero, tengo entendido, que no se ha invertido en esa parte, sino que ha salido en los periódicos y se dice alegremente de que se invierte en el recambio de autobuses o en la conversión de autobuses de pasajeros de ciertas rutas. Pero tenemos un problema. Eso no fue creado para eso, fue para todos, para financiar ese sistema y mantener ese sistema controlado, una industria segura, que estos cambios pueden realizarse, o estos chequeos puedan realizarse de una manera económica, mejor de precio para todos los clientes. Entonces tenemos un tema de seguridad que, ojo, gobierno dominicano, no nos perdamos. Tenemos que ponerle mucha atención porque incluso el gas natural es más delicado de tratar que el gas licuado de petróleo. No queremos accidentes en ninguna de ambas áreas, pero los accidentes de gas natural deben de ser catastróficos comparados con lo de gas licuado de petróleo por la presión en que se almacena el producto en los recipientes. Sí, recuerda, Luis, lo que hablábamos en algún programa anterior. Estos productos son muy seguros si se los maneja adecuadamente. Pero en el momento en el que yo
pierdo la contención del producto, es decir, en el momento en el que yo tengo una fuga, sea de GLP o sea de gas natural, las consecuencias pueden ser potencialmente muy serias. Entonces, valga aquí abrir el paréntesis, el objetivo fundamental cuando manejamos estos productos es evitar a toda costa las fugas accidentales del tanque o del cilindro o del recipiente que tiene estos productos. Y ojo, que lo que acabo de decir sobre los recipientes de gas natural vale totalmente para los recipientes de gas licuado de petróleo. Sí, al gobierno que sigue enfocando su política en el control de fabricación, de importación, en los rutinarios, en los registros de los cilindros, porque la gente no trata eso, pero la mayoría de la salida de los cuerpos de bomberos de los ayuntamientos de los municipios es por accidentes que tienen que ver con esto, con los cilindros. Entonces, gobierno, pongamos atención económica en todos los aspectos, en regulación, en esta parte. Y recuerda, Luis, no solo esto, estamos nosotros hablando un poco de los cilindros en términos generales, enfocado un poquito en los cilindros de los vehículos, pero si regresamos a ver el cilindro que tengo en casa, el cilindro que quien nos está escuchando ahora lo utiliza normalmente para cocinar, pues un gran porcentaje de este tipo de recipientes lamentablemente no cumple con especificaciones. Y hace unas 3 semanas que estaba en la zona este, pues veía cómo se vende cilindros que son hechos en talleres caseros, que no tienen ningún tipo de control en una mueblería. Se vende en una ferretería y están expuestos y obviamente se vende a la mitad de precio de lo que vale un cilindro de gas doméstico hecho o cumpliendo con todas las especificaciones. Entonces eso es un riesgo. Un cilindro que tiene 4 cuerpos es una locura. Un cilindro que lo cortan y luego lo sueldan en un taller convencional, eso es una causa potencial de accidentes. Entonces tenemos que regular esos talleres. No debería el gobierno permitir, el SECOM, si es que es la autoridad, así como está haciendo inspecciones para poder controlar y regular el uso adecuado del GLP, debería también salir y vigilar y controlar ese tipo de talleres. Una pregunta que le hace una persona que no tengo el nivel de conocimiento que tienen ustedes en materia de combustibles. A nivel residencial, hay un punto que siempre me ha generado preocupación. ¿Algún tipo de regulación, de supervisión, de fiscalización en torno, no al manejo del cilindro para el suministro residencial, sino de las tuberías y el control de las tuberías? Porque, bueno, hemos sido testigos en muchas ocasiones de tragedias que se han suscitado por esas deficiencias. De hecho, bueno, Luis y yo fuimos testigos de tragedias que nos tocaron muy cerca. Entonces, no sé, Alex o Luis, ese tipo el manejo de las tuberías, el mantenimiento como tal para el suministro de gas a nivel residencial, a nivel doméstico, ¿está controlado? Bueno, Ignacio, mira, tú has hecho una pregunta muy interesante, como si conocieras bien del tema. Quiero que sepas que todas las edificaciones deben contar con una licencia de construcción emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y para ello, dicho ministerio tiene una norma interna que es precisamente para las instalaciones internas y toca precisamente las del gas licuado de petróleo. Lo lamentable y penoso es que tradicionalmente esta norma no se cumple y esto es algo bastante preocupante. Otro aspecto más que ojalá que nuestro Estado, específicamente el Ejecutivo, pues pueda también seguir poniendo atención en esto porque es un tema de seguridad. Sucede muchas veces que las compañías distribuidoras cuando van a hacer las instalaciones se encuentran con unas tuberías en unas condiciones que no son las adecuadas y tienen muchas veces que cambiar, decir, mira, es que esto no puede ir por aquí porque representa un peligro.
a como le entregaron la edificación, digamos, la constructora. Eso es pasa así. mucho. Y los que están empezando allí o compraron en ese lugar dicen, pero ¿cómo va a ser si esto es nuevo? Que no va por donde... Bueno, es que no se hizo como normativamente se debía. Y eso sin hablar, por ejemplo, de la calidad de los materiales con que a veces se encuentran las distribuidoras cuando van a instalar un servicio a las edificaciones. No son las mejores y tienen también que cambiar muchas veces sin ser su obligación, pero lo hacen porque están velando porque no ocurra nada. Así es. Y algo muy rápido, y es que las comercializadoras, como tú dices, si yo voy un paso más atrás, cuando les piden que instalen un tanque de GLP, pues lo último que hace el constructor es ver el espacio donde va a ir el tanque. Por eso queda frente a una ventana, o queda en el estacionamiento, sí, o queda en un subsuelo. Y algo que decimos, el GLP es más pesado que el aire. Es imposible que un tanque esté en el subsuelo, en un estacionamiento, y sin ventilación. Entonces son cosas que se tienen que ir cambiando desde el momento de la construcción. Ahora, recuerda algo, el GLP no es corrosivo. Entonces, lo único que nosotros tenemos que asegurarnos en mi casa, en el residencial, en el restaurante, es que la tubería esté protegida de la corrosión externa, de la corrosión que genera el clima, la sal del mar, y para eso lo único que tengo que hacer es darle mantenimiento, inspeccionar permanentemente las tuberías, estarlas chequeando cada 3 meses, cada 6 meses. Como yo siempre digo, utilice el agua con jabón, el espumómetro. Utilice agua con jabón y si a usted le sale espuma, quiere decir que tiene una fuga. Entonces, en ese momento, usted tiene que darle mantenimiento, llamar a la empresa, si es que la empresa instaló la tubería, pero si no, el administrador del condominio o usted como dueño de casa, déle mantenimiento a la tubería, píntelo y así va a conservar por mucho más tiempo esa instalación. Sí, Alex, pero tenemos que tener presente que el ciudadano normal, el residente, no conoce estos temas. Es muy difícil que pueda hacer estas pruebas y estar encima de el estado de las tuberías, sí, y todo esto, y de la conexión y del tanque. Entonces, yo le voy a ser más directo y franco y práctico para el momento. Sepa con quién contrate. Intente contratar con empresas certificadas. ¿Qué son certificadas? Con certificaciones internacionales ISO, por ejemplo, que eso no está de más. Eso es muy importante. Cuando una empresa está certificada ISO, quiere decir que todos sus procesos están muy bien correlacionados, está muy bien garantizado. Eso es un ejemplo que le pongo. Empresas que velen por la seguridad. No se vaya solamente en cuanto a precio y descuento. Se lo digo a edificios, a comercios, a empresas. Además, la seguridad cuesta. Esas empresas, esas distribuidoras de las que le estoy hablando, que hay varias que son muy buenas en el mercado, esas empresas cuando van a abastecer, cuando abastecen, ven y revisan y dicen, esto está en mal estado. Da un informe inmediatamente a la central de la misma empresa, inmediatamente se hace una recomendación técnica que si no se cambia eso, no le siguen abasteciendo. Por compañías así es que tenemos que ir, señores. Tenemos que ir, administradores de condominio, administradores de plaza. No se enfoquen solamente en descuento y en precio. Seguridad es lo primero y las empresas que más invierten en eso son las que deben ser tomadas en cuenta. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, con tantas cosas que seguir comentando. Bueno, como todos los martes, agradeciendo mucho su sintonía, el que hayan estado con nosotros en el día de hoy. Aprovecho para enviarle un gran saludo a José Colón, que nos reporta sintonía desde Nueva York, también a nuestro amigo Miguel Andújar, y esperamos que estén con nosotros la semana que viene, así como todos ustedes. Agradeciendo a Alex que haya venido a colaborarnos en el día de hoy con todo lo que nos ha edificado, pero principalmente a todos ustedes por su tolerancia, por su compañía y por su lealtad y su solidaridad en la audiencia. Recordamos las redes, Energía Combustibles y Más por Instagram, pueden ver el programa, cualquier comentario también nos pueden hacer por ahí. Estamos con ustedes, esperamos tenerlos el próximo martes. Buenas noches. Consumidores, reactores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, Combustibles y Más, para orientar a toda la sociedad. Energía, Combustibles y Más.